Hola, hola, bienvenidos a Curioso Arte. Hoy con una historia que me llamó mucho la atención la primera vez que la escuché, y se trata sobre la vida y obra de un pintor llamado Richard Dad. Es una historia digna de cualquier película. Tiene viajes por el mundo, una carrera emergente, un homicidio y hasta un dios que habla a los oídos del pintor involucrado. Bueno, este artista es prácticamente una celebridad dentro de lo que es la pintura onírica, pero no precisamente por lo buena que sea su obra, siendo que no se ven para nada mal, sino más por la historia que tiene el artista, ¿ya? Porque realmente está como una cabra. Para empezar, nuestro pintor nació dentro de una respetada familia, cuyo padre era un boticario y fue un químico famoso, pero no tan famoso por su carrera, sino por haber engendrado 9 hijos, de los cuales 4 resultaron muertos y todos por problemas mentales, de diferentes índoles y tipos. Una vida terrible para empezar. De niño, Dad empezó a mostrar talento para el dibujo, así que a los 20 años se decidieron ingresarlo a la Real Academia de Arte. Tenía, según se describe, un carácter muy simpático, bondadoso, alegre, lo que le hizo destacar mucho entre sus profesores y también entre sus compañeros. De hecho, fundó un grupo de pintura que la idea de este grupo de pintura era investigar y retratar obras de Shakespeare. Debido a esto también conocemos a su obra más famosa, titulada Titania durmiendo, que es la que estamos viendo ahora en pantalla. Hasta aquí le iba muy bien, aunque se le había subido un poquito el éxito a la cabeza. Él se creía un artista muy famoso y había empezado a obsesionarse con el tema de salir del país, de recorrer diferentes lugares exóticos y de tener aventuras de índole mágica, con hadas, con seres mitológicos. Y en este punto es cuando realmente se pone sabrosa la historia. Cuando Dad cumplió los 25 años, Sir Thomas Philip, un ricachón de la zona donde él vivía, decidió dar un gran viaje, un gran tour por Europa y Oriente Medio. Sabiendo que nuestro pintor tenía muchas ganas y ansias de aventura, y viendo la oportunidad que le daba esto de que lo retrataran en los diferentes parajes donde él iba a vacacionar, tuvo la genial idea de invitar a este pintor a viajar con él, como retratista oficial de este tour que iba a hacer. Obviamente nuestro pintor aceptó con muchas ganas y ansias y partió lleno de ilusión a la aventura. Todo fue bien al principio. Atravesaron Grecia, pasaron por Turquía, Palestina y Jerusalén. Pero al caballero Sir Thomas Philip le apetecía continuar su viaje por el Nilo y descubrir todos los misterios de Egipto. Y vaya que sí los descubrieron. Cierto día en el Cairo, el pintor y su mecenas se unieron a un grupo de hombres que estaban fumando opio en las famosas pipas de agua y se sentaron con ellos a fumar un poco. El caso es que nuestro amigo Richard Dad, mientras fumaba, empezó a oír pequeñas voces, al principio muy a la distancia, pero él de verdad quería saber qué querían decir estas voces. Pronto se dio cuenta que con cada inhalada de opio que fumaba, escuchaba un poco mejor las voces, un poquito más cerca. Y resulta que, dice la historia, que no lo sacaron de la pipa durante 5 días, ¿ya? 5 días seguidos, contando las noches, pegado a la pipa. Todo esto, según lo que decía él, para ver si lograba escuchar a cabalidad lo que le decían estas voces. El asunto es que tanto opio acabó por cruzarle un poquito los cables, y como resultado empezó a escuchar al dios Osiris en HD. Recordar que este dios egipcio, según el mito, murió desmembrado, y esto cobra importancia más adelante. Según sus palabras, el dios le había hecho un encargo desde el más allá. Nuestro pintor ahora había encontrado una misión que perseguir. En un principio las personas que estaban en el tour con él pensaron que era una insolación, que ya se le iba a pasar, y de hecho se reían y se mofaban de ello. Pero continuaron el viaje y nuestro amigo Dad seguía diciendo que el dios le había hecho una tarea, seguía diciendo que el dios le hablaba en el oído y bla bla bla, que lo había elegido como emisario y que debía realizar una tarea sagrada. Total que, visto lo visto, su jefe decidió volverse a Europa a los días de que ya vio que esto no tenía vuelta. Eso sí, pasando a través de Italia y el Vaticano. En una de esas podía retratarse frente al Vaticano, o si tenía más suerte aún, encontrarse con el Papa y retratarse junto a él. Y por supuesto, para añadirle más onda a esta historia, hubo suerte. El Papa estaba en una de sus apariciones públicas cuando finalmente visitaron la Santa Sede.
Pues resulta que le dio uno de sus ataquecitos y empezó a decir y a gritar que tenía que matar al Papa Leo VIII, porque era un emisario no de Osiris ahora, sino que era un emisario de Set. Recordad que es el dios egipcio del mal y de las tinieblas. Su compañero de viaje, con un susto de muerte, lo despidió y se lo envió de regreso en una encomienda a Inglaterra. Cuando llegó a Reino Unido, lo examinaron los médicos y aconsejaron a su padre internarlo una temporadita en el manicomio, pero él se negó y se lo llevó a vivir al campo a respirar aire fresco. Hay que recordar que el padre ya tenía experiencia con casos de locura, que 4 de sus hijos habían muerto por cosas similares. Pero resulta que esto del aire libre y el campo no debió surtir mucho efecto, porque ese mismo año Richard Dad le pidió a su padre que lo acompañase a una excursión para poder hablar sobre sus problemas y poder desahogarse con él. Tuvieron una cena juntos y aquí la cosa se puso de verdad fea. De aquí en adelante ya nuestro pintor pierde totalmente la cabeza. Fueron a dar un paseo por el parque y, aprovechando que estaba oscuro y que no había nadie cerca, nuestro pintor sacó un machete y asesinó a su padre. Después procedió a desmembrar su cuerpo, como en la mitología griega había hecho Set. Aparentemente Osiris había vuelto a comunicarse con él y le había dicho que su padre era en realidad el diablo. También Osiris debió recomendarle que huyera inmediatamente, pues de ahí se fue derechito a Francia, para que no lo pudiera arrestar la policía. Resulta que en el viaje de Cáliz a París, Richard volvió a escuchar a Osiris hablándole e intentó degollar a un pasajero que iba con él en el bus. Según lo que él cuenta, la voz le decía que ese pasajero era otro enemigo de su dios. Por suerte, el hombre en el bus pudo zafarse y nuestro pintor acabó arrestado por la policía francesa. Dentro de sus pertenencias había una lista negra con todos los sacrificios que pedía a su dios Osiris, entre las que se encontraban personalidades como el Papa, parece que tenía una fijación con el Papa, el emperador de Austria y, encabezando la lista, su papá. Enseguida se supo todo esto, fue internado de por vida en el psiquiátrico, donde dio por terminada su misión con el dios egipcio, pero no su relación. De hecho, él lo siguió escuchando durante toda su vida. Lo bueno es que dentro del manicomio pudo dedicarse por completo a su gran pasión, que era pintar. Por supuesto, siempre supervisado por los médicos. Tenía 27 años cuando comenzó la obra que lo haría más famoso, titulada El golpe maestro del leñador duende. Una pintura pequeñita de 50 por 40, en la que estuvo trabajando nada más que 9 años. Mucho tiempo para ver el porte de la figura. En este cuadro el leñador aparece rodeando una comitiva de muchos personajes fantásticos, hadas, duendes, y resulta que el leñador levanta su hacha haciendo el gesto justo antes de golpear. ¿Y qué hay delante de él para golpear? La nada misma. Si realmente te interesa buscarle sentido a este revoltijo de personajes, no te preocupes, Richard Dad nos dejó un poema donde explica en qué se inspiró para esto. Poema que les dejo en la descripción. Bueno, y así terminamos de contar la vida de este pintor. Una historia a la que realmente yo siento que no le falta nada. Y cuéntame, ¿conocías a este pintor? ¿Qué te parece su obra maestra? ¿Te has comunicado tal vez con Osiris? ¿O con algún dios diferente? Déjamelo en los comentarios. Y sin más que decir, yo me despido. Nos vemos pronto y mucha suerte.